desde Lima, Perú. Entonces estamos ya listos para compartir una media hora de transmisión con nuestros amigos de diferentes países que son asiduos, digamos, oyentes de estas transmisiones maravillosas de programación neurolingüística en PNLTV. El tema de hoy, Ali, hemos elegido un tema muy interesante que tiene que ver mucho con la parte, por supuesto, la parte interior del ser humano, nuestra parte interior. Y el tema de hoy es dile adiós al sufrimiento. Lucy, por favor, esta primera imagen. Dile adiós al sufrimiento. Ocurre que muchas cosas están ocurriendo en nuestro interior. Y tanto las cosas que ocurren en nuestro interior, ocurre que algunas veces nos hacen sufrir demasiado. Y vivimos la vida a través justamente del sufrimiento. Tenemos unos lentes que no nos permiten ver la realidad, la vida, lo maravilloso que es la vida. Es más, Facundo Cabral decía, Ali, no estás deprimido, estás distraído. Claro, estamos distraídos porque tenemos lentes oscuros que no nos permiten ver la belleza de la vida. Ok, entonces la idea de Despierta tu Mente es empezar a limpiar nuestros lentes. Empezar a limpiar nuestros lentes para empezar a ver lo maravilloso que es la vida, porque no estás deprimido, no estás sufriendo, estás distraído de lo maravilloso que es la vida, de lo maravilloso que es tu mundo interior. Lucy, porfa, esta primera imagen. Muy bien, dile adiós al sufrimiento, dile adiós a esas experiencias que nos ponen triste en ese estado emocional, que nos hace sufrir, que nos hace sentir víctimas, que nos pone en una situación donde creemos que no podemos salir y que cada vez más nos convierte en una persona que no somos en esencia realmente, ¿no? Y nos vamos identificando, vamos generando y creyendo que es parte de nuestra personalidad, tomar actitudes como el victimismo, como esta sensación de apego que nos hace sufrir. En realidad hay muchas causas y motivos por los cuales sufrimos y empezamos a vivir la vida desde una mirada muy oscura, desde una mirada que no tiene sentido, donde no hay una ilusión por vivir. Y eso se vuelve en parte de nuestra identidad muchas veces, ¿no? Se vuelve parte de nuestra personalidad y nos acostumbramos a vivir en esta situación. Y esto puede ser tanto consciente o inconscientemente, nos vamos sintiendo víctimas, nos volvemos muy adictos al sufrimiento. Hay adicción ya sea a las drogas, al alcohol, pero también hay una adicción al sufrimiento, ¿no? Increíble, Nuestro cerebro, ¿no? Sí, y increíble. Nuestro cerebro tiene aquí mucha participación, ¿no? Nuestros pensamientos, ¿no? De ver cómo interpretamos la vida, pero lo más importante es empezar a identificar, ¿no? Este es un espacio donde nos vamos a dar esa oportunidad de reconocer si realmente estamos viéndonos así, si estamos sintiéndonos en esta actitud de desesperanza y si creemos que, bueno, la vida no tiene sentido y nos vemos sufriendo. Y para ello hay ciertas señales que nos identifican que estamos ahí, en esa postura, Germán, es, ¿no? De sufrimiento. Efectivamente. Hay que entender qué es el sufrimiento. El sufrimiento muchas veces se confunde con el dolor, ¿cierto? El dolor es inevitable. Esta máxima, digamos, de la programación neurolingüística que dice que el dolor, por supuesto, es inevitable. El dolor puede ser físico. Si nos golpeamos, digamos, la cabeza o nos golpeamos con la puerta, digamos, nos apretamos los dedos con la puerta, nos golpeamos los dedos con la puerta, es un dolor físico, ¿cierto? Pero puede ser también un dolor emocional, una pérdida de un ser querido, un divorcio, no sé, el fin de una relación de muchos años, quizás eso genera mucho dolor, ¿ok? Pero el sufrimiento es opcional, es decir, cuando ya pasó, digamos, el tiempo y seguimos enganchados a ese recuerdo, seguimos, digamos, rememorando, recordando, dándole vueltas en nuestra cabecita sobre ese evento que pasó hace mucho tiempo, entonces ya, si eso fue un dolor físico que quizás ya sanó la herida, físicamente ya sanó la herida, pero dejó un sufrimiento. Es decir, ¿podemos dejar de sufrir? Sí, por supuesto. Y el sufrimiento, amigos, es opcional. ¿Okay? Hay algunas personas que se convencionan y se vuelven adictas al dolor, al sufrimiento. ¿Okay? Pero si es una decisión personal, ¿podemos cortar, digamos, con esa adicción al sufrimiento? Por supuesto que sí. Y para eso requerimos soltar esas emociones que nos generan sufrimiento, ¿cierto? Entonces, el dolor es inevitable. Incluso aquí en el Perú hay un comercial, ¿no? Hemos visto un comercial, Germán, donde se habla, el dolor es, ¿no? Muchas veces se da de manera natural
Y el sufrimiento es opcional, ¿no? El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Es un comercial que vemos incluso aquí de uno de los futbolistas peruanos reconocidos internacionalmente, Paulo Guerrero, usando esa crema que se frota y así, bueno. Claro, repitiendo esta frase que hace muchos años, más de 2500 años, lo dijo Buda, ¿no? El dolor es inevitable y el sufrimiento opcional. Y es una elección. Entonces, es una elección. Entonces, el dolor siempre, obviamente, nos va a tocar, se va a sentir y es temporal, pasa, ¿no? Es algo natural que luego en su momento tiene un tiempo de duración quizás corto, pero el sufrimiento, ahí hay que hacer hincapié en esta gran diferencia, porque el sufrimiento es algo que nace en la mente, es algo que se prolonga en el tiempo, es algo en el cual yo me involucro y me siento parte con emociones que van acompañadas como de emociones de victimismo, emociones de verme limitado, emociones de sentirme frustrado. Todo esto desencadena obviamente el estar alimentando esas experiencias que me generaron en algún momento una situación quizás que fue difícil, que no la pude entender, no la pude manejar en el momento, pero aquí lo más importante es saber cómo usamos esta herramienta poderosa que es nuestra mente y cómo esos pensamientos van a contribuir a quedarnos y mantenernos en ese estado de sufrimiento, Germán. Efectivamente, todo está en la mente. Y los pensamientos están jugando ahí, son la clave, un papel determinante, ¿no? Los pensamientos, para seguir 60.000 pensamientos y imagínate, 60.000 pensamientos y 50.000 puede ser el sufrimiento. Wow, increíble. Es más, hay una estadística que señala de que aproximadamente el 95% de las cosas por las cuales sufres son inútiles. A veces son fantasías. Sí, van más allá de lo que realmente puedes hacer, lo que está en tu control. Y que solo el 5% es realmente algo que tiene un sentido. Por ejemplo, podemos sufrir por la muerte de un ser querido, podemos sufrir porque realmente tuvimos un accidente que nos genera dolor, ¿no? Hay cosas que sí, pero imagínate que solo es el 5%. El 95% son cosas que muchas veces fantaseamos, muchas veces imaginamos que van a ocurrir, no sabemos cómo manejar y sufrimos por todo. En realidad estamos sufriendo por las cosas que quizás queremos hacer y no las hacemos, sufrimos por situaciones que rompen a veces nuestras propias expectativas y creemos que no era así, no debió ser así, por situaciones en las que creo que me deberían ver así, apreciar así, tratar así y no lo hacen, también sufro por todo eso, ¿no? Y esto se vuelve un círculo vicioso, Germán. Es increíble, es increíble. Lucy, porfa, esta imagen. Bien. Mira, la mente amplifica el sufrimiento. Nuestra mente, que es tan maravillosa, amplifica todo lo que pensamos. Y si nos enfocamos, digamos, en algo negativo, eso lo va a amplificar, digamos, a nivel del sufrimiento. Y la mente repite historias y una y otra vez. Y nos contamos historias de películas de terror en nuestra mente, ¿ok? Y si nos contamos ese tipo de películas, ese tipo de historias, vamos a sufrir inevitablemente. Nos identificamos con el dolor y lo volvemos parte de nuestra identidad. Es decir, nos identificamos con esa memoria, con ese recuerdo y pensamos que somos ese recuerdo. Si nos ocurrió un evento, digamos, dramático en nuestra vida, pensamos que somos víctimas de la vida, víctimas de las situaciones, del entorno, somos víctimas de la familia, somos víctimas de la comunidad y nos identificamos como víctimas, es decir, se convierte en nuestra identidad. Hay que empezar a entender también entender que las expectativas versus la realidad, cuando la vida no es lo que queremos, sufrimos, ¿ok? A veces si las cosas no salen como queremos, sufrimos. Eso no puede ser. Hay circunstancias que puede estar generando cierto resultado en nuestra vida, pero es solamente un resultado, y los resultados se pueden modificar. Si hoy tienes un resultado por algo, mañana puedes hacer unos cambios, ciertas modificaciones y puedes tener otro resultado. Pero el tema no quedarnos en el resultado, no quedarnos en el resultado derrotista, por decir, y no sufrir por ese resultado. Y por ejemplo, eso lo vemos mucho en los futbolistas. El caso de Messi, por ejemplo, que perdió varias Copas Américas, imagino, con Brasil, creo, con varios países, ¿sí? Con Chile también inclusive, perdió varias Copas Américas, pero si se quedaba en el sufrimiento, nunca hubiese logrado, digamos, lo que consiguió hace unos 3 años, la Copa Mundial, imagínate.
Es decir, el sufrimiento son resultados solamente. El tema es cuando nos enganchamos a ese tipo de emociones y sensaciones y vivimos nuestra realidad acorde a ese tipo de emociones. Son resultados que se pueden modificar en el tiempo. Claro, claro, pero entonces aquí también es importante tener puntos claves de partida, ¿no? Por ejemplo, el aceptar una realidad, ¿no? Una realidad que muchas veces no va a ser tan positiva como esperas, una realidad que está llena de incertidumbre, una realidad impredecible. Son muchos contextos donde la realidad nos dice, ¿no? La realidad en mayúsculas nos dice, no es como tú quieres que sea, no es como tú esperas, no es y no va acorde necesariamente con las expectativas que tú tienes sobre lo que debería ser la realidad. Ahí es donde nos damos un golpe, ¿no? Estruendoso. Y decimos, ¿qué pasó? Pero si yo esperaba este resultado. Cuando no aceptamos la realidad tal como es ahí donde confrontamos, nos desgastamos, imaginamos y la mente ahí juega un papel importante porque la mente, claro, la mente analiza, construye, coordina, imagina, anticipa y muchas veces está anticipando escenarios muy difíciles, ¿no? Se adelanta muchas veces e imagina escenarios catastróficos, ¿no? Escenarios que desde ya tú ya te ves sufriendo por anticipado, ¿no? Y cómo entonces empezar a tomar este pensamiento, esta idea clave de que es la aceptación realmente la que nos permite salir de ese círculo vicioso del sufrimiento. Si tú entiendes esto y realmente llevas la vida y simplemente fluyes, ¿no? Y entiendes que la vida es impredecible, que la vida viene siempre con altibajos, que la vida es como una montaña rusa donde a veces estás arriba, a veces abajo, y es así, porque todo se está moviendo, todo está en constante cambio, todo está circulando, todo está ocurriendo en el universo, se está moviendo todo en tu interior, en tu metabolismo, en tus células, todo se está modificando y transformando. Si entendemos esto, para mí esto es la piedra angular. Si lo entiendes eso, entonces vas a empezar a dejar de resistir, ¿no? Vas a dejar de negarte a esas otras posibilidades que pueden darse en el mundo y con ello vas a darte la oportunidad de fluir libremente con los resultados que venga. Aquí más bien el enfoque y la atención estaría puesta en cómo vamos a interpretar las cosas que nos van a pasar, cómo nos fortalecemos en resiliencia y en otras capacidades que de seguro creemos no tener. Y aceptando esta realidad tal como es, las cosas van a ser menos engorrosas, menos difíciles. Exacto. Y complejas. La realidad es tal como es, ¿no? Uh-huh. Y muchas cosas ocurren en el mundo externo, por supuesto, ¿no? Y no podemos modificar todas las cosas que ocurren en el mundo externo, uh-huh. Pero sí podemos cambiar nuestra percepción de esos eventos y empezar a verlos como quizás no una tragedia o algo negativo, algo malo, sino encontrarle el lado bueno a ese evento, a esa situación que está ocurriendo, ¿ok? Y darle la vuelta, digamos, y ver la otra cara de esa situación. Y entender que quizás esa situación, ¿qué te está enseñando? ¿Para qué está en tu vida? ¿Cómo me puede ayudar a crecer, digamos, eso malo que me está ocurriendo? ¿Ah? Hay que, entre comillas, malo, ¿ok? ¿Cómo puede cambiar mi vida? ¿Qué puedo hacer, digamos, para salir de esa situación? ¿En qué herramientas me puedo apoyar para salir de esa situación? ¿Ok? ¿Qué viene a enseñarme ese evento a mi vida? Si es una enfermedad, ¿para qué aparece en mi vida? ¿Ok? Y no quedarnos, digamos, en la pregunta ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mala suerte que tengo? ¿Por qué? No. ¿Para qué? ¿Para qué ocurre eso en tu vida? Y en ese momento es cuando empiezas a encontrar soluciones. Y cuando encuentras soluciones, desaparece el sufrimiento. Es el fin del sufrimiento. Pero si estamos ahí en ese hoyo profundo y buscamos y decimos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ocurre? ¿Por qué mala suerte? Y comenzamos a explotar con el mundo, con las personas. Wow, no vamos a encontrar soluciones y vamos a sufrir cada vez más. Y precisamente eso es lo que alimenta, Germán, el sufrimiento, ¿no? La queja, el victimismo. Estamos poniendo más leña al fuego. Estamos poniendo más leña al fuego, por supuesto. Tenemos que encontrar el para qué eso ocurre en tu vida. Y en ese momento encuentras respuestas desde tu interior. Pregúntate siempre para qué ocurre lo que te está ocurriendo en tu vida. ¿Ok? Qué interesante al empezar a reflexionar de esta manera. Lucy, por favor, esta imagen. Bien, acá hay un ejemplo práctico. Si un niño se cae y llora,
y su madre se asusta y grita, el niño llora más, ¿no es cierto? Si se cae el niño y su mamá se asusta y grita y el niño llora más, se asusta más el niño, ¿cierto? Pero si la madre le dice con calma, mira, está bien, levántate, tú eres muy fuerte, y el niño se lo supera rapidísimo, se recupera y se levanta como si nada hubiese pasado, ¿cierto? Entonces el mensaje no es lo que sucede, sino cómo lo interpreta. Si ante una caída de un niño en bicicleta, imagínate, la mamá se asusta y grita desesperada, se preocupa más, el niño va a llorar inevitablemente, ¿ok? Pero si la mamá le dice, hijito, levántate, tú eres muy fuerte, no pasó nada, vamos a seguir adelante. El niño se levanta rapidísimo. Es decir, hay que enseñarle a los pequeños a interpretar que pueden controlar, digamos, sus emociones, que no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Y de eso se trata la vida, porque en la vida nos ocurren muchas situaciones, pero depende de ti cómo comienzas a interpretarlo. Y cuando comienzas a interpretar lo que te ocurre de una manera positiva, de una manera proactiva, en ese momento puedes decir que estás tomando conciencia de ti mismo, porque de lo contrario estás reaccionando en automático solamente, de una manera reactiva. Pero cuando comienzas a tomar conciencia de ti mismo, comienzas a interpretar que eso lo que ocurre tiene algo positivo y puedes salir rapidísimo de esa situación. Uh-huh. El tema para que ocurra este gran cambio es hacer consciente, ¿no? Mi actitud. A ver, mira, estoy cayendo en el mismo lenguaje. Es mi lenguaje de víctima, de queja, de desánimo, de sufrimiento. Estoy cayendo en este lenguaje. Hacerlo consciente para que en una siguiente oportunidad diga, y este es el lenguaje que se repita, y de esta forma tú puedas romper ese círculo vicioso. Porque recuerda, el sufrimiento no nace de lo exterior, no viene como un estímulo externo. Viene y nace de tu interior, siempre es así, o sea, es cómo tú vas percibiendo la situación. Claro, es una elección, es una decisión en la que te quieres quedar, y muchas veces tiene que ver con la forma como obviamente desde pequeños siempre nos han inculcado, Germán, este tipo de conductas, ¿no? Desde pequeño en la casa decimos, como ponías este ejemplo, ¿no? ¡Ay, pobre, va a llorar! ¡Ay, ya no llores tanto! Entonces lo vemos como una persona tan frágil, vulnerable, y nuestro lenguaje como mamá muchas veces es de miedo, de pánico, corro, me desespero, ¿no? Y no le ayudamos al niño muchas veces a fortalecer su capacidad de resiliencia, de pararse, de levantarse, de decir, bueno, mira qué fuerte soy, ¿no? ¿Por qué no reencuadrar para que el niño desde pequeño también comprenda que esas son situaciones que no son determinantes en tu vida, ¿no? Porque si vivimos y siempre estamos en esa tendencia de ver que todo es desgracia, que todo es difícil, que estás sufriendo, obviamente esto se queda como un aprendizaje interiorizado inconscientemente, que vas a luego a ver cada cosa que te pasa en la vida como una situación difícil que te toca a ti. Y realmente no, tú no eres la víctima. O sea, en realidad todas las cosas están sucediendo allá externamente y eres tú quien está con lo que vives, estás percibiendo y sacando una conclusión de ello, estás percibiendo una realidad acorde a tus experiencias de vida, ¿no? Y eso, yo creo que cuando identificamos eso y cómo desde pequeños hemos respondido, nos vamos a dar cuenta que es una conducta repetitiva, que es una conducta que muchas veces es inconsciente, ¿no? Es inconsciente, simplemente se da en automático, y qué importante era, como decías, dejar el automatismo y empezar a despertar, ¿no? Y percibir cómo es mi lenguaje, qué estoy diciendo, ya estoy repitiendo, mi lenguaje de víctima, mi lenguaje de queja, ¿no? Mi lenguaje de sentirme que todo me pasa a mí, porque nada más cuando te vuelve a pasar otra situación y sigues hablándote de esta misma forma, pues reafirmas cada vez más esa conducta, y llegado a un punto te vas a identificar tanto con ello que creemos que, bueno, la vida se hizo para sufrir y que estamos como víctimas viviendo y que todo nos pasa a nosotros, ¿no? Así ocurre, porque una persona que cae en ese estado de víctima, luego piensa que todos tienen suerte menos él, ¿no? Es eso. A la final son programaciones, amigos. Desde el punto de vista de la programación neurolingüística, son eso, programaciones mentales. Lucy, por favor, esta imagen. Y esas programaciones mentales, por supuesto, nos generan un diálogo interno, porque el diálogo interno que ocurre son resultado de cómo nuestra mente está programada. Mira, y esta frase de Eckhart Tolle lo menciona muy claramente. Mira, muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca, los castiga y les drena la energía vital.
esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad, imagínate. Esto es consecuencia, este diálogo interno es consecuencia de las programaciones que tengas. Y entonces, ¿cómo puedes saber qué tipo de programaciones tienes? Si tienes de las buenas o de las malas, es decir, de las disfuncionales o las funcionales, las que funcionan bien para ti o las disfuncionales que te roban energía. ¿Ok? Detecta qué tipo de diálogo interno tienes. Si tienes un diálogo interno positivo, optimista, vamos para adelante, o si tienes un diálogo interno que te lleva hacia abajo, que te roba energía, que te castiga, que te tortura, que te drena energía vital, entonces eso significa que tienes un diálogo interno, es decir, una mente programada que ha sido programada pero para lo negativo, para lo disfuncional. Es una mente que ha sido programada pero está funcionando de una manera disfuncional, negativa para ti. Es decir, ¿eso lo puedes reprogramar? Por supuesto que sí. Y amigos, próximamente tenemos un evento programado en la ciudad de Arequipa y en la ciudad de Lima. Tenemos 23 de febrero en la ciudad de Arequipa, sanación cuántica con programación neurolingüística para tu salud. Es decir, todas esas programaciones negativas, ese diálogo interno negativo, te puede drenar tu energía vital, como dice Eckhart Tolle, pero eso a la vez afecta tu salud. Por eso es importantísimo trabajar en tu mundo cuántico, en tu mundo interno. Y para eso tenemos el taller de sanación cuántica con programación neurolingüística este domingo 23 de febrero, de 9 de la mañana, es decir, un full day de 9 a 6 de la tarde en Arequipa, 23 de febrero, y en Lima el 2 de marzo. Sanación cuántica enfocado a tu salud, con programación neurolingüística, por cierto. Y claro, ¿cierto? Que dentro de estas posibilidades está obviamente adquirir estas herramientas de manera muy personal, muy práctica, que te ayuden a liberarte de esas tensiones, porque muchas de las consecuencias a nivel fisiológico de estas situaciones emocionales que nos pasa de no aceptar, de vivir sufriendo, de acostumbrarnos a vivir así, adictos a sufrir, a ver las cosas tan oscuras, tan difíciles, tiene que ver con estos síntomas que experimentan muchas personas, Germán, como los latidos acelerados del corazón, la fatiga crónica, tiene que ver mucho con ese sueño que no es reparador, con ese insomnio, tiene que ver mucho con situaciones de dolores musculares. Claro, porque el sufrimiento va a conllevar a que tu cuerpo pierda energía y se enferme, porque si yo estoy en un pensamiento redundante, en un pensamiento que es una de las causas del sufrimiento, aferrarse al pasado y no vivir nunca el presente, eso significa que mis pensamientos están dando vuelta en esas experiencias del pasado. Quedarte en el pasado te va a generar algún síntoma fisiológico, alguna herida. De hecho, hay una herida emocional que va a generar alguna causa física y esto se va a sentir en tu cuerpo, ¿no? Entonces, qué importante es empezar a dejar ya, soltar, y esa es una de las claves para empezar a dejar de sufrir, ¿no? Dejar de vivir en las expectativas, aceptar la realidad tal como es, soltar y soltar y aceptar. Y cuando decimos aceptar, es importante decirle a nuestros amigos, porque muchas veces me han preguntado, incluso en sesión de coaching, ¿cómo puedo aceptar esto difícil que me tocó vivir y que es el motivo de mi sufrimiento? ¿Cómo puedo soltar y aceptar? ¿Cómo me pides aceptar esa situación tan terrible que viví de niño, de niña? Pues bueno, aceptar no significa resignarse. Hay que marcar esta gran diferencia, porque a veces pensamos que, bueno, me voy a resignar y ya. No, aceptar es simplemente recibir la realidad, tomarla tal y como es, y desde aquí podemos actuar, ¿no? Para elegir vivir una vida en mayor paz, en mayor tranquilidad y armonía. No significa en que yo acepto y digo que sí estuvo bien, valido las conductas de la otra persona que pudo haberme afectado. No es validar la acción ni los comportamientos de terceros. Es más bien decir, ok, acepto esta realidad y desde aquí yo voy a buscar mi tranquilidad y mi paz. Eso es lo que tenemos que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Esta nueva creencia de que aceptar no es resignarse, sino aceptar es buscar un camino hacia tu paz interior, ¿no? Efectivamente. Encontrar la paz, cuando encontramos la paz interior se acaba el sufrimiento inevitablemente. Y los budistas lo sabían perfectamente. Son enseñanzas muy antiguas, por cierto. Bueno,
Cambia la historia que te cuentas, no eres víctima de tu pasado, deja de estar cargando ese peso por mucho tiempo, reescribe tu historia, elige un significado diferente, reinterpreta lo que te pasó, hállale el lado positivo a lo que te pasó, haya los aprendizajes de aquello que ocurrió en tu vida, en tu historia, en tu biografía, ¿cierto? Hállale, digamos, las cosas positivas a las cosas que te ocurrieron. Comienza a reencuadrar tu vida. En lugar de decir, me abandonaron y por eso soy una persona triste, soy una persona agresiva o soy una persona con mucha ira, comienza a reinterpretarlo eso. Y, por ejemplo, puedes decirte, me abandonaron, pero eso me hizo más fuerte y más consciente de mi valor. Por supuesto, ahora comienzas a interpretar ese evento, pero de una manera mucho más positiva. Ok, me ocurrió ello, pero eso me hizo más fuerte. ¿Ok? Porque gracias a eso que ocurrió negativo, digamos, entre comillas, ahora soy otra persona que encuentra, digamos, recursos en su interior, que se permite explorar su mundo interior, a sanar su mente, sus emociones, a sanar sus recuerdos, a reconciliarse con las personas, con sus seres queridos, imagínate. Gracias a eso que ocurrió en algún momento de tu vida. ¿Ok? Es parte de la vida, amigos. Mira, el poder del amor y la gratitud, no puedes sufrir y estar en gratitud al mismo tiempo. Es decir, la mente no puede pasar por dos emociones al mismo tiempo. O estás sufriendo o estás en gratitud. Si estás en gratitud, por supuesto, estás con una vibración diferente. ¿Quieres dejar de sufrir? Ok, entonces enfócate en la gratitud. Porque cuando estamos enfocados en el sufrimiento, cuando estamos sufriendo, estamos enfocados en las cosas negativas, en ver la carencia, en criticar, en juzgar, en recordar las cosas negativas. Cierto, estamos enfocados en el miedo y estamos sufriendo. Enfócate en la gratitud, amigo. Piensa en 3 cosas por las que estás agradecido en este momento. Y cuando te enfocas en las cosas que estás agradecido en este momento, por supuesto, estás dejando de sufrir. Estás en el presente, viviendo con presencia. Es decir, estás presente en el presente y viviendo con toda tu presencia, en conciencia. Piensa siempre en la gratitud. Agradece todos los momentos. Como decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Enfócate en la gratitud y enfócate, digamos, en tu crecimiento personal. Piensa en 3 cosas. Piensa en 10, 20 cosas. La vida te da muchas cosas. Seguramente si comienzas a anotarlo, te das cuenta que tiene muchas cosas por las que agradecer y te va a faltar hojas de un cuaderno seguramente para anotar todo lo bueno que la vida te ha dado. ¿Ok? Pero a veces estamos distraídos y si estamos distraídos, por supuesto, estamos sufriendo. Enfócate en la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas en la gratitud es como volver a reconectar. Acá Miguel Ángel Buonarroti lo decía hace mucho tiempo a través de sus pinturas, ¿no? Te reconectas con Dios. Te reconectas con ese ser espiritual que es más grande que nosotros. ¿Ok? Y los budistas ya lo decían hace mucho tiempo, ¿no? Las razones del sufrimiento es cuando quieres controlar todo. Es imposible querer controlar todo, ¿ok? Es imposible. Si quieres controlar todo, vas a sufrir inevitablemente. Desear que las cosas sean como tú quieres y no como son en realidad, ¿ok? Hay que empezar a aceptar las cosas que no podemos cambiar, ¿ok? Lo único que podemos cambiar son nuestras percepciones de lo que ocurre afuera. Eso sí podemos empezar a cambiar. Aferrarte a lo que no puede ser. Claro, hay cosas que no podemos, que es inevitable, ¿no? Desear que el pasado sea diferente. Bueno, reconcíliate con tu pasado y comienza a sanar tus memorias. Eso sí es posible para ti. Y esta es otra causa del sufrimiento, querer que otros sean como tú, ¿no? Quieres que sean, es decir, siempre estás pensando, mi hijo debería ser así, mi esposo debería ser así, y no buscando que se alineen a tus propias expectativas e intereses. Eso es un motivo de sufrimiento. No aceptarte como eres en todo momento. Eso empieza desde ahí, es la recomendación, porque empezar a aceptarte tal cual, empezar a reconocer lo que hay en ti como virtudes, como recursos, capacidades, eso te fortalece, te hace más fuerte, te da la oportunidad de hacer un cambio, una transformación en tu vida, ¿no? Y bueno, eso hace que como consecuencia dejemos de vivir en el presente. Germán, ¿no? El problema del ser humano es cuando perdemos el presente, es decir, cuando perdemos el regalo. Cuando no valoramos el regalo, por supuesto, en ese momento estamos distraídos. Hay que valorar ese regalo, que ese regalo es maravilloso. Es la vida es un regalo. El hecho de estar viviendo en este mundo terrenal es un regalo. Ese viaje en algún momento va a culminar. Ese viaje de la vida en algún momento va a culminar. Y cuando culmine ese viaje,
Vamos a devolver inclusive, vamos a dejar todo. El traje. Vamos a dejar el traje, vamos a devolver el cuerpo, imagínate, porque este cuerpo también es prestado. Este cuerpo es prestado para disfrutar este viaje, las experiencias visuales, sensoriales, auditivas, para disfrutar este mundo terrenal, ¿cierto? Pero también es prestado, es decir, disfruta los momentos, disfruta la vida, deja de sufrir, pare de sufrir, como dice una frase, ¿cierto? Sí, Wow. y esto está claro, bien dicho, cuando Carl Jung dice, ¿no? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no? Así Entonces, es. aceptar nuestro pasado, aceptar que hay muchas cosas realmente que nos van a ayudar a formar un futuro diferente y nuevo, aceptarnos tal como somos, aceptar a los demás tal como son también. Entonces la vida se va a hacer mucho más fácil, ¿no? Vas a fluir más fácilmente con los cambios constantemente en los cuales vivimos, ¿no? Y que siempre todo está modificándose constantemente. Así es, Aline. Lo más Bien, bien, importante. amigos. Bueno, recordar la experiencia. Tenemos un taller para el 23 de febrero en la Ciudad Blanca de Arequipa. Nos estamos viendo a todos nuestros amigos. Pues decirles que aquí abajo tienen, igual lo repetimos, decimos los números, por favor, 953-944-544. A través del WhatsApp podemos enviarles la información completa del taller y es una experiencia vivencial, netamente vivencial, de mucha transformación interna, de mucho proceso de cambio. Muchísima, ¿no? A trabajar con energía, a trabajar con emociones, con mente. Realmente te permite dar un salto cuántico en tu vida y mejorar tu salud física, que es algo que tenemos que siempre prestarle mucha atención, ser conscientes de que puede estar desencadenando algún síntoma, alguna enfermedad. Pues vamos a hablar de todos esos síntomas también en el taller. Los invitamos entonces, 23 domingos, Germán, de 9 a 6 de la tarde. 23 de febrero en Arequipa y en Lima el 2 de marzo, de 9 a 6 de la tarde. Lima, 2 de marzo. 2 de marzo, exacto, efectivamente. Bien, Ali, nos despedimos. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Despierta tu Mente desde Lima, Perú, Germán Leonardo y Ali Cabrera. Muchas gracias, Ali Cabrera, quien viste y calza. Bueno, muchas gracias, amigos, gracias de corazón, que tengan una linda semana, que tengan una semana bendecida y que todos sus sueños y proyectos sigan encaminados. Desde aquí le enviamos las buenas vibras y todos nuestros buenos deseos e intenciones. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches.